Buenos días, niños, niñas, papitos, abuelitos y acompañantes. Qué alegría volver a vernos. Me alegra mucho volver a encontrarnos en este caminar. Estamos caminando de la mano del Señor hasta llegar a ese día hermoso que es el día de nuestra primera comunión. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la mamita María también le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema del capítulo 10 en el libro, del capítulo 10, el libro que estamos trabajando. Y ese capítulo está en la página 40. El nombre del capítulo es: estamos invitados por Jesús a compartir el pan con otros como Él, o sea, como Jesús. Entonces, como Jesús lo hizo con nosotros. Tiene como un subtítulo, o sea, este es el título, este es un subtítulo que es como un título más pequeño. Dice: el pan, símbolo, aquí qué pena me estaba equivocando, símbolo de la Eucaristía. El pan, símbolo de la Eucaristía. El pan, pues sabemos que es el alimento, y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo tomó en muchas parábolas. Parábolas es como cuenticos que Él hacía para darnos una enseñanza importante. Entonces, el pan, por ser el alimento de vida, del que todos los días, si hablamos del pan material, es el que todos los días nos alimentamos, hablando de que pan no es solamente el de harina, sino también como el alimento diario. Pero Él pone el pan como ejemplo. Y más porque eso es lo que Él al final hace, ¿no? Convertirse en el pan de vida para nosotros, en ese alimento espiritual que es el que tenemos en la hostia consagrada. Cuando el sacerdote, recordemos que ya lo hemos hablado, cuando el sacerdote consagra la hostia, esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el pan que alimenta para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestra vida, el que nos da paz, la verdadera alegría, la alegría que no pasa, la alegría que no se acaba, la alegría que no cuesta porque viene de Dios. Entonces, en este tema vamos a ver varios aspectos. Aquí hay un dibujo bonito, no sé si lo alcanzan a ver, igual yo les mando la foto. Es donde hay unos niños que están alrededor de una mesa, ¿no? Representación de la mesa eucarística, el altar donde el sacerdote celebra la Eucaristía, consagra. Entonces es una imagen para recordarnos cómo el pan y el vino. Este es el pan y este es el vino, ¿no? Y están los niños alegres alrededor de este altar para celebrar la Sagrada Eucaristía, que es el sacramento más hermoso que tiene nuestra Iglesia Católica, y es a eso es que nos estamos preparando, para recibir ese cuerpo y esa sangre de Cristo consagrada, para que en mi corazón, en mi mente y en mi alma se vuelva uno en mí, porque Él dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, ¿no? Yo ya les he puesto este ejemplo, ¿no? Este soy yo y este es Jesús. Cuando comulgamos nos hacemos uno solo en Él, porque Él dice: habita en mí y yo en Él. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver, dice: Jesús nos invita a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Él, o sea, Jesús, es el alimento del alma y de nuestro interior, lo que hablábamos ahorita cuando
yo me alimento espiritualmente de su cuerpo y de su sangre, entonces me estoy alimentando de Él y entonces mi alma y mi interior quedan llenos de Dios. Eso siempre y cuando, como lo vamos a ver más adelantico, cuando yo lo reciba en gracia de Dios, tengo que estar en gracia de Dios. En gracia de Dios quiere decir que yo haya alcanzado el perdón de mis pecados mediante el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, también se llama sacramento de penitencia, es el mismo, de reconciliación, confesión y sacramento de penitencia es el mismo, es el de la confesión de los pecados, que es un sacramento muy hermoso, lo vamos a ver, es muy lindo, vamos a ver paso a paso cómo lo vamos a hacer. Entonces yo tengo que estar, cuando yo hago ese sacramento, mis pecados quedan perdonados y entonces estoy en gracia de Dios. Eso se llama estar en gracia de Dios, cuando no tengo pecados. Y si por ejemplo me he confesado y cometo un pecado que no es grave, por ejemplo, por decir algo, tuve una rabia y de pronto contesté mal a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, entonces yo le pido perdón a Dios. Por eso en cada Eucaristía al comienzo hay una partecita que es el acto penitencial donde le pedimos perdón al Señor por los pecados veniales que hayamos cometido y el sacerdote hace una oración y nos perdona al inicio de la Eucaristía esos pecados veniales, siempre y cuando yo le pida perdón al Señor y yo haga ese acto de que le pido al Señor que me ayude para no volver a cometer el mismo error. Entonces, por decir, la primera parte es eso. Jesús nos invita a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Él, o sea, Jesús es el alimento del alma y no es del alimento del alma y de nuestro interior. Y el segundo dice, Dios quiere que toda la humanidad compartamos lo que Él nos dio, o sea, lo que Él nos da. Lo que nos dice el texto, Él dice, Dios quiere que toda la humanidad compartamos lo que Él nos dio en la creación sin diferencias sociales, raciales, religiosas, sabiendo que todos somos hermanos. O sea, Dios quiere. Por eso uno de los mandamientos más importantes es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, cuando yo tengo ese amor de Dios, yo comparto lo que tengo con los demás, sin importar que es la raza, el color, la religión, nada, ninguna división, porque solo tengo en cuenta que somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Entonces, esa es la segunda parte donde nos dice que Dios quiere que toda la humanidad compartamos lo que Él nos ha dado. Pues todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Yo puedo decir, es que yo trabajé y me gané y compré, por decir algo, una remesa grande. Sí, pero fue Dios el que me dio esa capacidad de trabajar, esa oportunidad de trabajar, la salud, todo viene de Dios. Gracias por eso. Siempre tenemos que darle gracias a Dios desde el primer minuto de nuestra vida, de nuestro día, cuando nos despertamos. Lo primero que tenemos es gracias, Señor, por este nuevo día de vida que me das. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la fe. Gracias, Señor, porque te tengo y puedo contar contigo. Bueno, en el tercer punto dice, el hambre del mundo está causada por nuestro egoísmo, ¿no? Vamos a ver, dice en el texto, dice, el hambre del mundo está causada por nuestro egoísmo y por eso es importante que todos vivamos con el ánimo de servicio y de generosidad, porque la tierra produce el alimento para todos gratuitamente, digamos. Lo que quiere decir esto es que muchas personas tienen mucho y hay unas personas que no tienen. Entonces, eso es parte de que no tenemos el corazón abierto para compartir con el que no tiene. Entonces, por eso dice aquí que eso es egoísmo, dice. Dios quiere que la humanidad comparta lo que Él nos dio y que el hambre del mundo está causado por nuestro egoísmo, porque no compartimos. Y el Señor, la tierra, Dios nos ha dado todo, la creación, la tierra produce gratuitamente si yo la trabajo, eso sí, ella no me produce sola.
Si yo tengo un pedacito de tierra y yo la cuido, la cultivo, siembro, voy a tener frutos y bastantes. Miren que si yo, por ejemplo, de una pepita de naranja puedo sembrarla y hay un árbol y ese árbol me va a dar muchas naranjas y esas naranjas me van a dar muchas pepitas para volver a sembrar muchos árboles. Entonces, si yo la trabajo, si yo la cuido, si yo pongo de mi parte, entonces voy a tener alimento para compartir con los demás. Por eso también es importante que aprendamos siempre a bendecir los alimentos. Cuando yo me siento a la mesa y tengo un alimento, tengo que darle gracias a Dios, tengo que bendecirlo. Gracias, Señor, por este alimento que me diste. Gracias, Señor, por las personas que lo prepararon. Gracias, Señor, por todo lo que me das todos los días. Darle gracias al Señor y bendecir los alimentos antes de consumirlos, ¿no? Bueno, aquí dice en el 1, 2, la tercera, dice, perdón, en la D, dice, en los pobres, los enfermos, necesitados, encontramos el rostro de Dios. ¿Eso para qué? Para saber que Dios está en cada una de las personas con las que compartimos, con las que vivimos, con los que pasan a nuestro lado, incluso con la persona que está en la calle, el indigente, que huele mal, allí está Dios. Eso es importante que lo tengamos presente y lo tengamos en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Siempre Dios está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros el Señor está y tenemos que aprender a ver el rostro de Dios en cada una de esas personas. Por eso dice, en los pobres, los enfermos, los necesitados encontramos el rostro de Jesús que espera nuestra ayuda permanente. Él siempre espera que nosotros seamos solidarios, seamos bondadosos, seamos caritativos, ayudemos a los que no necesitan. Siempre teniendo en cuenta nuestras capacidades, ¿no? Lo que tengamos para compartir. En el segundo punto, aquí está la imagen, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es un milagro de los que nuestro Señor Jesucristo hizo muy lindo, porque había una multitud muy grande, voy a leérselos en la Biblia, una multitud de gente muy grande que fue a escucharlo en una montaña, tuvo que subirse incluso una partecita alta para poder que todos lo vieran y lo escucharan. Ese milagro se llama el de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces era gente que había estado todo el día escuchándolo y ya tenían hambre. Entonces él le dice a los discípulos que vayan a comprar pan para darle a la gente. Entonces los discípulos dicen, pero es que no tenemos toda esa plata para comprar todo ese pan que necesitaríamos para que la gente quede sin hambre. Entonces uno de los apóstoles le dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces él solamente 5 panes y eran más de 5,000 personas. Él le dice, tráigamelos. Entonces el niño pone, mire cómo el niño no fue egoísta, lo que tenía se lo pasó al Señor para que lo compartiera para todos. El Señor lo bendijo y hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Todo el mundo comió y sobraron 12 canastas, porque luego el Señor les dice a los discípulos, recojan las sobras para que no se pierdan. O sea, lo que había sobrado, los pedazos que habían sobrado, los recogieron 12 canastas de sobras con esos 5 panes y 2 peces. Vamos a leerlo, eso está en el Evangelio, mira, aquí está en el Evangelio. Este milagro lo encontramos en estos 2 evangelios, ¿no? Recuerden que tenemos evangelistas San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo. Entonces, los evangelistas se llama evangelios sinópticos, donde ellos pueden narrar el mismo hecho porque compartieron con Jesús, están contando lo que vivieron con él. Entonces el evangelista Marcos en el capítulo 6 versículos 34 al 37 narra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y el evangelista Juan en el capítulo 6 versículos de 8 al 14 también narra la multiplicación de los panes y los peces.
En el libro, en el libro que estamos manejando, aquí tenemos, aquí está, eso que estamos hablando, aquí está en la página 40, aquí está, aquí está, dice, mira aquí está, Marcos 6, 34 al 37. ¿Qué dice en esa parte de este evangelio, del evangelista San Marcos? Dice, al desembarcar Jesús venía en una barca, Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas que no tenían pastor, estaban buscando un pastor y por eso lo buscan a él. Dice, él les contestó, denle ustedes de comer, lo que les comentaba ahorita. Vamos nosotros a comprar 200 denarios para darles de comer, o sea, ellos le preguntan, los discípulos, o sea, que no les alcanzaría ni siquiera 200 denarios para comprar pan para toda la gente. Vamos a verlo en el capítulo Juan, leerlo de la Biblia. Capítulo Juan, del evangelista Juan, capítulo 6, versículos 8 al 14. Dice así. Al levantar Jesús los ojos y ver que venían hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. El hermano de Simón Pedro dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús, hagan que se sienten, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y los peces, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron comer. Cuando se saciaron, dice a los discípulos, Jesús, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastas con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que había comido. Palabra del Señor. Contestamos, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces estamos hablando como con el milagro de los panes y los peces, es donde el Señor está anticipando lo que va a ser la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía también, esas hostias alcanzan para todos. Todo el que esté en gracia de Dios y que esté en disposición de recibirlo. Porque no podemos recibir al Señor sin haber recibido la Sagrada Comunión. Por aquí lo tenemos. Dice así. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice, en el milagro milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con el que Jesús sació el hambre del gentío que vino a escucharlo, y que según el Evangelio eran como ovejas sin pastor, lo que leímos, es símbolo de la Eucaristía, en la que nos alimentamos del pan de vida, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. Él es, o sea, tenemos que por fe darle gracias a Dios de que fue Jesús en la última cena el que quiso que ese pan consagrado, esa hostia consagrada, era su cuerpo, y él mismo está diciendo, y le dice a sus discípulos,
cuando les reparte el pan. Este pan que les doy es mi cuerpo, este vino que les doy es mi sangre. Por eso, ¿no? Y le dice, hagan esto, síganlo haciendo en memoria mía. Entonces los apóstoles siguieron haciéndolo después de que Jesús subió al cielo. Luego los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre reemplazan a los obispos y se sigue recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y que según el Evangelio eran como ovejas sin pastor, es símbolo de la Eucaristía en la que nos alimentamos del pan de vida que es Jesús. Y que al recibirlo en gracia de Dios, es decir, dignamente, porque no podemos recibirlo, lo que yo les decía, tenemos que estar en gracia de Dios. Yo no puedo estar en pecado e ir a comulgar, porque eso se llama un sacrilegio. Y el apóstol Pablo dice, el que indignamente recibe el cuerpo de Cristo, indignamente se condena. Entonces yo debo siempre pedirle perdón a Dios, porque todos caemos, todos fallamos, todos cometemos pecados, pero para eso está ese sacramento lindo que está instituido también por Jesús. Lo vamos a ver, es muy lindo, es Él también que manda a los discípulos a que nos perdonen, ¿no? Y ya vimos cómo los discípulos son reemplazados por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes. Entonces, por eso logramos el perdón. Y si es un pecado, como lo dijimos, es un pecado venial, que no es un pecado grave, en la Eucaristía, yo cuando al comienzo, en el acto penitencial, cuando decimos Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados, luego el sacerdote hace una oración para que el Señor nos perdone esos pecados veniales que tenemos y podamos recibirlo, como dice aquí, dignamente. Y que cuando recibimos dignamente, recibimos su cuerpo, su sangre, nos alimentamos de Él frecuentemente, porque así como nos alimentamos el estómago, porque necesitamos alimentarnos físicamente para tener fuerzas, así mismo tenemos que alimentar el alma. Miren qué lindo es, hermoso, muy bonito, ¿no? Yo también alimento mi alma, qué alegría, alimentarme de su cuerpo y de su sangre. Y eso me da paz, me da tranquilidad, me da serenidad, y siento que no estoy sola, que Dios está conmigo, que tengo que trabajar, que tengo que luchar, que tengo dificultades, pero con Él de la mano todo es posible. Y que ese alimento nos da, como dice aquí, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que cuando nos morimos vamos al encuentro con el Señor y vamos a estar con Él eternamente. Porque cuando nos morimos, como lo vimos en un tema que vimos antes, nos morimos, vamos a tener dos caminos, o estar con Dios o estar separados de Dios, ¿no? En el infierno, en el cielo o en el infierno. Entonces, si yo he seguido las enseñanzas del Señor, si yo he cumplido los mandamientos, si yo me he alimentado con frecuencia de su cuerpo y de su sangre, entonces voy a estar en la presencia de Dios. Bueno, eso es todo este tema bonito. Vamos a ver las actividades. Entonces estemos muy presentes. Dice, en el cuaderno vamos a hacer una segunda obra de caridad. Ya hicimos una, ¿no? Porque mire que el tema nos dice que tenemos que compartir lo que tenemos, lo que hemos visto, compartir el pan. Entonces no nos podemos cansar. Es que yo ya hice una, no. Todas las veces que podamos, entre más obras de caridad hagamos, más nos va a compensar el Señor, más nos va a compensar, porque las personas que tienen hambre lo van a sentir todos los días, necesidades todos los días. Entonces, entre más obras, podemos hacer una segunda obra de caridad que la tenemos allí en el libro. Dice, allí lo que dice en el libro es que debemos de llevar, como no estamos haciendo las catequesis presenciales, entonces lo vamos a hacer personalmente, vamos a hacerlo de manera presencial, esa obra de caridad. Dice, una segunda obra de caridad, hacerlo personalmente y describirla, estamos hablando del cuaderno, en la actividad denominada compromiso en la página 41. Entonces, en la página 41 de este tema que estamos viendo, allí habla de esta obra de caridad que la vamos a hacer de manera presencial y la vamos a describir en el cuaderno como lo hicimos ya otra vez.
Y también en el cuaderno, un segundo para el cuaderno, copiar la cita bíblica que está en la actividad tarea, con el nombre de tarea, en la página 42, el punto número 1. Pues repito, copiar la cita bíblica que está en la actividad que tiene título tarea, en la página 42, el punto número 1. Creo que hay dos, solamente uno. En el libro vamos a hacer el segundo punto de la actividad que tiene como nombre tarea de la página 42. Entonces, en el libro, segundo punto de la actividad que tiene como título tarea de la página 42. Y en la carpeta vamos a copiar la oración que está en la página 41 y que tiene como título Danos el don de la generosidad de la página 41. Es muy bonita esa oración para que la copiemos en el cuaderno. Generosos, bondadosos, dar, compartir. Miren, dice así, esta es esta. En la página 41. Danos el don de la generosidad. Señor, enséñame a ser como tú. Danos tu sonrisa para que con ella alegremos nuestra vida y la vida de los demás. Mire, como una sonrisa da alegría. Si yo les sonrío, ustedes se ponen contentos. Una sonrisa podemos darla y no nos cuesta nada. Desafortunadamente ahorita con los tapabocas no se ve, pero en la familia, en la casa, con los allegados, y ya llegará el momento, confiando en Dios, en que vamos a poder hacerlo de una manera normal. Danos el don de la generosidad, de compartir, de ser generosos, para compartir esa alegría y todo aquello que a diario nos das. Todo lo que nos das diariamente, perdón, que yo sea generoso, le estamos pidiendo a Dios en esta oración para yo compartir lo que tengo. Dice, danos la posibilidad de comunicar tu palabra, o sea, todo lo que aprendemos, todas las enseñanzas, las podemos compartir con la persona que no está recibiendo esta catequesis que nos alimenta, nos ayuda y nos da conocimiento. Yo puedo compartir la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona está triste, yo le puedo decir, ánimo, no esté triste, que Dios está con usted. Oremos juntos y verá que usted se va a sentir distinto. Allí estamos compartiendo la palabra de Dios. Dios y la Santísima Virgen siempre nos acompañan. Danos la posibilidad de comunicar tu palabra, de repartir tu paz, de dar todo lo bueno que tenemos en nuestro corazón. Amén. Entonces, esa es lo que dice en la carpeta, copiar la oración, danos el don de la generosidad de la página 41. Bueno, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Un abracito fraterno, que Dios los bendiga.